Querido pueblo ecuatoriano, a nuestras organizaciones de base, a los pueblos y las nacionalidades, a los campesinos, a los agricultores, a los montubios, a los afros, encontramos en una situación tremendamente dolorosa en nuestros territorios. El presidente de la República, por imposición del Fondo Monetario Internacional, en consecución de las políticas de Moreno, de Lasso, él continúa con el extractivismo acabando nuestros territorios. Es tan vergonzoso en este país que cuando hay una constitución, hay una ley en donde obliga lo que tiene que ver con derechos de los ciudadanos a nivel individual, a nivel colectivo, debe hacerse por vía ley. En ese sentido, el presidente de la República, a través del Ministerio del Ambiente, lo que emite es un manual de consulta, lo que rompe con toda lógica de la Constitución y además de eso, con todos los tratados internacionales. Y hay jurisprudencia por parte de la misma Corte Constitucional, caso 2019, donde la Corte Constitucional dice, no se puede regular vía decreto, manuales, algún procedimiento menor a la ley, no se puede regular lo que corresponde a derechos. En consecuencia, el manual, en este sentido, emitido por el presidente de la República a través de su respectivo ministerio, es menos que un decreto, por la cual el día de hoy vamos a presentar este recurso de inconstitucionalidad, esperando que los jueces, apegados a la normativa, apegados también a decisiones internacionales, sepan llevar a cabo y que se pueda reducir el nivel de violencia que estamos teniendo en este momento en las comunidades como Espalo Quemado, Las Pampas, que empezaron con esta consulta, que se va a dar el día de mañana y está previsto también para el día 27 en otro territorio. En consecuencia, para nosotros, los pueblos y las nacionalidades, está absolutamente claro. Los derechos consagrados en la Constitución, artículo 57, está con absoluta claridad el numeral 7. Debe garantizar una consulta previa, libre e informada. Pero además de eso, no puede ser la consulta un mero requisito, sino tiene que ver con el consentimiento de ese territorio. Si al momento de ser consultado hay una afirmación o una negación, tiene que ser respetada en ese sentido. Por ello, para nosotros es vital el derecho a la consulta previa, libre e informada y consentimiento. Este hecho ya se dieron en el 2019, cuando derogamos el decreto 95 y se reformuló el decreto 151, referente a petróleo y referente a la minería. En ese sentido se quedó un claro hecho en esa mesa de diálogo, construir la ley de consulta previa, libre e informada, a la cual, más bien el presidente de la República, al cierre del año, de ese momento, Guillermo Lasso, al cierre del año, sacó el decreto 730. ¿Para qué? Para esquivar, evadir la responsabilidad de la consulta previa, libre e informada e imponer una lógica de la consulta ambiental. De la misma manera, el decreto 754, que en este caso la Corte Constitucional determinó inconstitucional, por las cuales hay elementos jurídicos, hay antecedentes jurídicos a las cuales exigimos que las autoridades del Estado, en este caso el gobierno nacional, que tiene intereses, porque su familia, el Grupo Novis, participa de capitales mineros en este país, no puede seguir teniendo como hacienda, no puede seguir pensando que es propietario de una hacienda. Son territorios de pueblos indígenas, de comunidades, de agricultores que están dando de comer a las grandes ciudades. No podemos esquivar de esta responsabilidad. En ese sentido, este manual del ministerio, lo que en el artículo 13, además de eso, es tan lesivo, donde dice que solo podrán consultar a las personas que han sido registradas. ¿Qué significa? Aquí va a haber una total intención. Solo registrarán a la gente que están de acuerdo. Y el resto de los ciudadanos, el resto de miembros que están en las comunidades que no están de acuerdo, simplemente va a haber un manejo político para las pretensiones del presidente de la República y garantizar la ganancia para su grupo económico. Presidente, pero antes de esto tampoco se respetaba la consulta libre e informada. Así es, no hemos tenido respeto. Por ello, la lucha del movimiento indígena ha sido durante toda la vida. Cuando empezó en el gobierno de Sixto Durán Ballén en 1994, y hay problemas en los territorios. No es reciente el problema minero. Desde 1994 hasta nuestros días, el problema minero se ha convertido en un problema del Estado, en un problema de una política de Estado, por la cual se tiene que destrabar garantizando derechos. En ese sentido, para los pueblos y las nacionalidades, en las circunstancias que estén, en los gobiernos que pasen, los derechos tienen que ser respetados. ¿Cuánto tiempo van a esperar a que una respuesta? Y en caso de que sea negativa, ¿qué harán? Esperamos que realmente la Corte Constitucional pueda fallar a favor de las comunidades, de los pueblos y las nacionalidades, sobre todo apegados a la Constitución y a los tratados internacionales que el Estado ecuatoriano lo firmó en los años anteriores. Vamos a ver el tiempo que sea necesario. Inmediatamente nosotros el día viernes convocamos al Encuentro Nacional Antiminero aquí en la ciudad de Quito, en las cuales tomaremos decisiones. Vamos a un proceso de resistencia y de lucha desde los territorios. Si tenemos que enfrentar desde las comunidades, desde los territorios, lo haremos. Vamos a un levantamiento en contra de la minería, pero nuestros territorios no pueden ser saqueados por las empresas transnacionales. ¿Cuál es la situación de los 70 comuneros que fueron apresados y que están siendo acusados de delito de terrorismo? Es tan vergonzoso lo que pasa en nuestras comunidades. Imagínense, voy a poner con datos aproximados. Hay aproximadamente en el territorio que en este momento están instalados 500 policías, 250 familias. Que multipliquemos por 4, tenemos un buen número, ¿cierto? Imagínense, están poniendo 2 policías por cada familia. ¿Se puede imaginar en qué país estamos viviendo? Además de eso, 70 personas, 70 miembros son criminalizados de ese grupo de compañeros ciudadanos. Entonces tienes al sistema judicial para perseguir,
a la Policía Nacional y a los militares para amedrentar con armas. Y además de eso tienes un manual de consulta para con bala, con un proceso judicial, llegar y decir, ustedes me tienen que decir sí a la consulta. ¿Se pueden imaginar en qué país estamos viviendo? Nuestros hermanos de Las Pampas, Palo Quemado, que fueron criminales, 70 compañeros, que en muchos de ellos dice que son sospechosos desconocidos. O sea, ni siquiera saben que estuvieron o no estuvieron. Es una vergüenza por la cual hemos solicitado a la Fiscalía General de la Nación. No puede estar en este momento actuando bajo presión del poder del Ejecutivo, en las cuales hemos solicitado que tiene que darse un tratamiento absolutamente apegado a la norma, más no bajo presión, que estos compañeros en este momento están siendo criminalizados. Presidente, sin embargo, por ejemplo, la derogatoria del decreto ejecutivo 754 no les sirvió al Estado en este caso para implementar temas de consulta ambiental. Y este caso, por ejemplo, en el tema del Cantón Las Naves, en estos momentos pasó esta fase de consulta ambiental ya para implementar el tema de la explotación, en definitiva, de este proyecto Curimini en los Domos en el Cantón Las Naves. El problema de nuestro país es que los derechos no son para respetar. Los derechos como la consulta ambiental han sido utilizadas como meros requisitos. ¿Qué significa aquello? Puede estar hasta en contra de las comunidades, pero yo solo debo cumplir que indicar al país, a la ley, indicar que consulté. Sobre la consulta, imponer lo que vienen haciendo. Lo que está pasando en Las Pampas, Palo Quemado, en Azuay, en Loja, en Bolívar, en todos estos territorios prácticamente han sido vulnerados el 100% de los derechos que están consagrados en la Constitución. Por ello, en este momento, ¿a qué convocamos? Si los derechos están siendo vulnerados, violentados, la misma Constitución, el artículo 98, nos permite elevar a un hecho de resistencia. Por lo tanto, levantamos sobre estos hechos ilegales de violencia permanente por parte del gobierno, del Estado, tenemos el derecho de levantar en este acto de resistencia. Por lo tanto, pedimos a todas las comunidades, a los territorios, a levantar y a defender. Hay que sacar a la minería de nuestros territorios con la lucha y la resistencia. Radicalización entonces de las medidas. Radicalización absoluta. Y esto lo que signifique. Aquí nos han pretendido también, y esto hay que decir al pueblo ecuatoriano, han pretendido confundir una lucha legítima, una lucha apegada a nuestros derechos, confundir con la delincuencia común y corriente, con el crimen organizado o con el narco. Se pueden imaginar, aquí además de eso, han instalado la idea de la minería ilegal. La minería ilegal sí existe, porque gracias a la minería legal que han puesto como punta de lanza, son los mismos beneficiarios. ¿O a dónde están vendiendo ese oro resultado de la minería ilegal? ¿En dónde están legalizando aquello? Entonces, para nosotros, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el crimen organizado, la lucha contra la minería legal e ilegal, que son absolutamente grupos mafiosos, que están, en este caso, usufructuando de la venta de nuestros territorios. Familia Noboa tiene intereses, en este caso, en los territorios. Se han convertido en intermediarios de las mineras. ¿Cómo operan en el país? Las empresas operadoras en el Ecuador compran derechos mineros, compran las tierras, compran el territorio, compran el agua, concesionan el agua. Cuando tienen listo, entonces vendo a las empresas transnacionales. O sea, en esa intermediación, a estos lo único que les preocupa es sus ganancias. Si un territorio tiene 17 millones de dólares que hayan invertido, ¿en cuánto están vendiendo? 100, 200 millones. Entonces lo que les preocupa es sus ganancias. No les interesa la vida de los campesinos, no les interesa la eliminación del agua, no les interesa la eliminación de toda la capa superficial de la madre naturaleza que está generando equilibrio en el manejo económico de las diferentes otras actividades económicas en el Ecuador. Muchas gracias.